Pensemos un momento en esa fuerza oculta que impulsa casi todo a nuestro alrededor. Desde la licuadora en la cocina hasta la maquinaria más pesada en una fábrica, su funcionamiento depende de una de las invenciones más importantes del mundo moderno, el motor eléctrico. La verdad es que están por todas partes, trabajando en silencio. Pero, más allá de saber que existen, ¿cómo es que la electricidad se convierte en movimiento puro y poderoso? Bueno, esa es la pregunta que vamos a responder. Vamos a desglosar cómo operan estas pequeñas maravillas de la ingeniería. En su nivel más básico, la definición es simple y hasta elegante. Un motor eléctrico es una máquina que toma la energía eléctrica que le llega y la convierte en energía mecánica, o sea, en rotación, en trabajo útil. Para entenderlos a fondo, vamos a seguir una ruta muy clara. Primero, veremos cómo se clasifican. Luego, nos asomaremos a su interior para conocer sus partes. Descubriremos el principio físico que los hace girar. Exploraremos los tipos más comunes y finalmente tocaremos el tema del arranque, que es fundamental. Muy bien, empecemos a desglosar esto. Como en muchas áreas de la tecnología, para entender el todo, primero hay que conocer sus categorías. Y en el mundo de los motores, la primera gran división la marca el tipo de electricidad que los alimenta. Básicamente tenemos dos grandes familias, los motores que funcionan con corriente continua, o CC, y los que usan corriente alterna, o CA. Dentro de la corriente alterna, la cosa se divide un poco más, entre motores síncronos y asíncronos, que a su vez pueden ser monofásicos o trifásicos. Ahora, de todos estos tipos, nos vamos a concentrar en los motores asíncronos de corriente alterna. ¿Y por qué? La razón es muy sencilla. Son por lejos los más utilizados en todo el mundo. Esto es gracias a su increíble robustez, su bajo costo y que casi no necesitan mantenimiento. Avancemos un poco más para ver cómo están construidos. Es hora de, digamos, abrir la carcasa y descubrir las piezas fundamentales que permiten esta increíble transformación de energía. Por fuera, un motor asíncrono típico se ve más o menos así. Una carcasa metálica, casi siempre con aletas para ayudar a disipar el calor, una caja para las conexiones eléctricas y, por supuesto, un eje que es el que va a entregar el movimiento. Pero la verdadera magia, claro, está en el interior. Y aquí lo tenemos. Este corte nos deja ver los componentes internos, el eje central, los rodamientos que le permiten girar suavemente, los famosos devanados de cobre y un ventilador que está acoplado al eje para la refrigeración. Pero de toda esa complejidad, el funcionamiento se reduce a la interacción de dos partes esenciales. A la izquierda está el estator, que es la parte estática, la que está fija a la carcasa, y a la derecha, el rotor, la parte móvil, que gira y está unida al eje. Todo el principio de funcionamiento se basa en la relación entre estos dos. Entonces, ¿cuál es el secreto? ¿Qué fuerza invisible hace que el rotor gire cuando se le aplica electricidad al estator? Bueno, aquí es donde entra en juego uno de los conceptos más fascinantes de la física eléctrica. La clave de todo es el campo magnético giratorio. Cuando la corriente alterna alimenta las bobinas del estator, no crea un campo magnético simple, tipo norte-sur. Lo que crea es un campo magnético que, literalmente, rota dentro del motor a una velocidad constante, una velocidad que está dictada por la frecuencia de la red eléctrica. Y aquí está el punto crucial. Este campo magnético que gira en el estator induce corrientes eléctricas en las barras del rotor. A su vez, estas corrientes generan su propio campo magnético, que por la ley de Lenz es arrastrado por el primer campo. En otras palabras, el campo del rotor persigue al campo giratorio del estator, y es esa persecución la que crea el movimiento de rotación. Perfecto, esa es la teoría. Ahora veamos cómo se manifiesta este principio en los diferentes tipos de motores que encontramos en el mundo real, desde una casa hasta la gran industria. Dentro de los asíncronos, los trifásicos son los verdaderos caballos de batalla de la industria. Los monofásicos son los que tenemos en casa, impulsando la mayoría de los electrodomésticos. Y luego está una categoría especial, la de los motores universales, que tienen características únicas. La diferencia fundamental está en su alimentación. Los trifásicos usan 3 fases de corriente, lo que les da mucha más potencia y la capacidad de arrancar por sí mismos. Los monofásicos, al tener una sola fase, son menos potentes y necesitan un mecanismo extra, un bobinado auxiliar, para poder iniciar el giro. Y esta imagen ilustra a la perfección el motor universal. Es el que encontramos en taladros, licuadoras o aspiradoras. Su gran ventaja es que puede funcionar tanto con corriente alterna como con continua y es capaz de alcanzar velocidades de giro altísimas, a menudo superando las 20.000 revoluciones por minuto. Son compactos, muy potentes y versátiles.
Un último punto técnico, pero muy importante. Arrancar un motor no es tan simple como apretar un botón, especialmente con los más grandes. El momento del arranque presenta un desafío muy significativo para la red eléctrica. Para los motores trifásicos, la solución muchas veces está en cómo se conectan internamente sus tres bobinados. Se pueden configurar de dos maneras principales, en estrella, como se ve a la izquierda, o en triángulo, también llamada delta, a la derecha. Y aquí está la genialidad. Al usar un arrancador especial, el motor inicia en la configuración estrella, lo que reduce muchísimo la corriente que consume de la red. Una vez que alcanza velocidad, el arrancador cambia la conexión a triángulo, para que el motor funcione con toda su potencia. Este método reduce la corriente de arranque 3 veces. Es una solución súper elegante y muy común en la industria. Bien, hagamos un repaso rápido. Lo crucial es recordar que los motores son convertidores de energía. Los más comunes, los asíncronos, se basan en la interacción entre el estator fijo y el rotor móvil. La magia detrás de todo es el campo magnético giratorio. Y por último, que existe un diseño de motor optimizado para casi cualquier tarea que uno pueda imaginar. Así que, la próxima vez que se active una bomba de agua, un ventilador o una herramienta, quizás ese sonido mecánico traiga a la mente la imagen de esa danza invisible en su interior, un campo magnético que gira sin parar, arrastrando al rotor y transformando la electricidad en la fuerza que mueve nuestro mundo.